Bienvenidos a este webinar sobre reconocimiento de sistemas en Internet, presentado por la empresa Mailsec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. Tanto el sitio web de la empresa como también la dirección de correo electrónico al cual pueden contactarse están visualizándolo en la presentación. Una breve presentación sobre la empresa Mailsec, la cual se fundó en el año 2017. Durante el transcurso de estos años ya se han realizado diversos tipos de consultorías, tanto también como capacitaciones en las más diversas áreas de hacking ético, evaluaciones de seguridad, pruebas de penetración, forense de computadoras, y bueno, todo lo cual están visualizando en la presentación. Asimismo, en lo referente a las capacitaciones, tanto cursos presenciales como virtuales en nuestra aula virtual también se han realizado tanto a nivel nacional como internacional. Y esto lo van a ustedes a poder visualizar constantemente a través de las redes sociales de la empresa, Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en el canal de YouTube, donde estará este video, y también el sitio web de la empresa como en la dirección de correo electrónico. En el presente webinar vamos a abarcar el tema de un reconocimiento de sistemas a través de Internet. Para esto vamos a empezar definiendo precisamente el tema del reconocimiento. Bueno, el reconocimiento sistemático, o realizado de manera sistemática y de manera metódica de una organización, permite a los atacantes crear un perfil bastante completo sobre la postura de seguridad de la organización. Aquí estamos partiendo de un entorno el cual está orientado netamente al hacking ético y todo lo cual ello involucra. Ahora, utilizando una combinación de técnicas y herramientas acompañados obviamente de una gran dosis de paciencia y criterio, los atacantes maliciosos pueden tomar una entidad completamente desconocida y reducirla a un rango específico de dominios, de bloques de red, subredes, encaminadores o routers y direcciones IP individuales, las cuales están directamente conectados a ese Internet, como también otros detalles pertinentes sobre su postura de seguridad, me refiero a postura de seguridad de la empresa. Entonces, aunque existen muchos tipos de técnicas las cuales pueden ser utilizadas para el reconocimiento, estos principalmente están orientados al descubrimiento de información relacionadas con entornos como Internet, la intranet, el acceso remoto y también extranet. ¿Por qué es necesario? Bueno, el fingerprinting o el reconocimiento, como sería la traducción literal, porque cuando ustedes lean literatura, el reconocimiento lo van a encontrar como footprinting. Y el reconocimiento es necesario por una razón muy básica. Proporciona una imagen, un cuadro bastante real de aquello lo cual los atacantes pueden visualizar. Y si se conoce aquello lo cual los atacantes pueden visualizar, se sabe cuáles son las exposiciones potenciales de seguridad, las cuales se tienen en el entorno. Y cuando se conocen cuáles exposiciones se tienen, se sabe cómo poder potencialmente prevenir la explotación. Los atacantes maliciosos son muy buenos en una cosa, ¿ok? Entrar en la cabeza de de las personas o los profesionales o de aquellos con los cuales están enfrentándose. Y es necesario entonces conocer cómo se realiza una captura de información sistemática, metódica, relacionada con las tecnologías utilizadas en el entorno. Sin una metodología adecuada para hacer el reconocimiento, se perderán muchas piezas o muchos tipos de información muy útiles sobre las tecnologías de la organización, y esto obviamente va a ser muy beneficioso para el atacante, porque si nosotros no obtenemos esta información y no conocemos cuál es esta información expuesta a los atacantes, es altamente probable sí la obtengan. Entonces, se debe de ser consciente, el footprinting es una de las tareas también, el reconocimiento es una de las tareas más arduas para intentar determinar la postura de seguridad de una entidad. Y tiende a ser también algo, bueno, podríamos considerar entre comillas aburrida, pero aburrida en el sentido de tedioso, porque hay una gran cantidad de acciones las cuales podrían consumir tiempo, podrían ser muy iterativas, pero lo importante es tener en mente esta etapa es una de las más importantes cuando se inicia toda la metodología de hacking ético. Reitero, es una de las etapas más importantes y debe ser realizada de manera muy precisa en un entorno debidamente controlado. En el presente webinar vamos a hacer este reconocimiento, pero desde la perspectiva de Internet. Entonces,
Reconocimiento de Internet, como les mencionaba, vamos a hacer este webinar. Aunque muchas técnicas de reconocimiento podrían ser similares entre las tecnologías, me refiero a la perspectiva de Internet, perspectiva de intranet. En este webinar nos vamos a enfocar en las conexiones de la organización hacia Internet. Ahora, el proporcionar también una guía paso a paso es bastante difícil, puede ser en realidad muy extensa, depende de muchos escenarios. Y podemos empezar por una ruta y ir hacia diversas rutas. Pensemos en varias rutas de las cuales podemos partir y llegar. Ahora, todas esas rutas deben de proporcionarnos información útil para nuestros propósitos de evaluación, cualquiera estos sean. Entonces, proporcionar una guía exacta, detallada, resultaría muy, muy complicado. Me refiero al hecho de paso a paso indicar. Ahora, lo que sí es factible, y ustedes van a conocer algunos aspectos de esto, es darles ciertas consideraciones por los cuales ustedes deben empezar y consideraciones las cuales siempre, al menos, deben de tratar de obtener información base. A partir de esas consideraciones, las cuales les voy a mostrar, ustedes ya pueden expandir y profundizar aún más allá, reitero, como si fuesen diversas rutas. Todo esto siempre va a depender de aquello lo cual están evaluando. Entonces, esas técnicas también las cuales les voy a mostrar pueden ser aplicadas a otras tecnologías, las cuales ya les he mencionado. Ahora, en primera instancia, y vamos a ir rápidamente al tema de los ejemplos y las demostraciones, debemos determinar el alcance. No voy a invertir mucho en este tema. Bueno, simplemente decir, cuando nosotros estamos realizando un servicio de hacking ético, ¿okay? Debemos determinar el alcance de todas las actividades de reconocimiento. Por ejemplo, estamos evaluando una organización completa, si estamos evaluando solamente a ciertas ubicaciones, a ciertas sucursales, o si estamos haciendo evaluaciones a una extranet, si se van a tener en consideración las relaciones, terceros. Entonces, la idea es definir claramente entre el equipo de pruebas y la organización o la empresa quien contrata los servicios, aquello en lo cual se va a evaluar. Y respetar esto. Luego necesitamos obtener la autorización pertinente, rápidamente. Los atacantes maliciosos obviamente no tienen o no deben de pedir una autorización, pero nosotros desde la perspectiva profesional debemos tener una autorización para realizar todas estas evaluaciones, una autorización explícita. Entonces, la autorización debe ser proporcionada por alguien con la autoridad pertinente y debe de haber toda la documentación pertinente para precisamente evitar algún problema legal. Entonces, aparte de ello, se debe de especificar claramente, como ya lo mencioné anteriormente, el alcance, es decir, aquella infraestructura la cual vamos a evaluar. Y únicamente deberemos evaluar esta infraestructura. Es importante también, una acotación, cuando nosotros estamos definiendo la autorización, es altamente probable nosotros podamos obtener información sensible. También se debe de tener en consideración y detallar cuál es el procedimiento cuando se obtenga este tipo de información sensible. Ok, ahora, vamos a empezar y les voy a detallar aquí rápidamente los pasos fundamentales o las etapas fundamentales del reconocimiento. Primero está el hecho de poder recopilar información pública. Como comprenderán, hay mucha información la cual nosotros podemos encontrar públicamente. En la actualidad hay muchos sitios, muchas fuentes de información, las cuales nos pueden brindar diverso tipo de información. Para enumerar, la página web de la empresa, las organizaciones relacionadas con aquello lo cual estamos evaluando, los detalles de su ubicación, información de los empleados, los eventos los cuales se están suscitando en la empresa, o la organización en la cual estamos hablando, política de seguridad, política de privacidad, detalles técnicos, indicando tal vez algún mecanismo de seguridad, información archivada, a través de los motores de búsqueda y también las relaciones de datos podemos encontrar diversos tipos de información y cualquier otra información la cual sea de nuestro interés para realizar la evaluación. Y en segunda instancia está en un procedimiento el cual es realizar una enumeración quiz y hacer consultas a los DNS. En primera instancia hay una infraestructura, ¿ok? Hay una infraestructura de servidores WHOIS. Para hacer esto rápidamente, y bueno, le explicaré con los ejemplos muy puntuales para cada uno de estos puntos. Hay una organización a nivel mundial, la cual se encarga de gestionar la información para los nombres de dominio, para las direcciones IP y para otras entidades. Y nosotros podemos realizar consultas
para obtener información sobre sobre estas entidades. Reitero, nombre de dominio, números de direcciones IP y bueno. Ahora bien, esa es una primera fuente de información técnica. El segundo procedimiento técnico es encontrar información a través de los servidores WHOIS. Los servidores WHOIS almacenan también diversa información sobre la zona de un dominio en particular, pero también sobre direcciones IP y demás. Es importante entonces conocer cómo obtener información desde los servidores WHOIS. Hay diversas también maneras y mecanismos para hacerlo. Y luego finalizaremos la etapa de reconocimiento tratando de obtener información sobre la red, es decir, hacer un reconocimiento de la red. Y esto simplemente implicaría determinar la topología de la red y aquellas potenciales rutas de acceso hacia la misma. Entonces vamos a hacer los ejemplos, ¿ok? Bueno, recuerden, en el aula virtual de la empresa hay disponibles todos estos cursos. Ya luego les mencionaré con más detalle, pero ahí tienen disponibles todos los cursos, los cuales están en nuestra aula virtual, completamente disponibles para su participación. Muy bien, bueno, para propósitos del presente webinar, estoy utilizando una máquina virtual de nombre Kali Linux. Kali Linux es una distribución orientada netamente a temas de hacking ético, pruebas de penetración, evaluaciones de seguridad, forense también, ingeniería inversa. Bueno, estoy seguro todos deben conocer Kali Linux, o al menos han leído, tal vez ya lo utilizan. Pueden ustedes descargar una máquina virtual, pueden configurar, ahí les estoy enviando algunos enlaces, los cuales pueden revisar. Ok, vamos entonces a de mandarles los cursos. Okay, aquí les envío el enlace de los cursos, los cuales están disponibles. Y vamos entonces con Kali Linux. Ok, entonces esta máquina virtual, la cual están visualizando aquí, tiene un Kali Linux configurado. Entonces voy a empezar con lo siguiente, ¿ok? Recuerden, primero necesitamos determinar el alcance de las actividades y obtener la información adecuada. Luego vamos a tratar de obtener información públicamente disponible. Una manera de obtener información públicamente disponible podría ser desde el propio sitio web de la empresa o de la organización la cual estamos evaluando. Yo, para propósitos del presente ejemplo, voy a utilizar, por ejemplo, una agencia de noticias, como puede ser Agencia France Press, ¿ok? Simplemente la visita, es un sitio web, una agencia de noticias bastante conocida a nivel mundial. Entonces, una de las maneras principales de obtener información es a través del propio sitio web de la organización. Entonces, aquí nosotros podríamos encontrar diferentes rutas, recursos, tal vez aplicaciones, algún tipo de acceso a través de una intranet, a través de una información relacionada con personas de la empresa, y todo es proporcionado por la misma organización. Claro, esto es lo más obvio. También potencialmente podría por ahí tener acceso a un correo web, ¿ok? En este caso, por ejemplo, por aquí tenemos formularios de contacto, un mapa del sitio. Esto está en idioma francés, ¿ok? Pero lo puedo cambiar a inglés, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, el propio sitio web de la empresa es la principal fuente de información, ¿ok? Y aquí, reitero, podemos buscar diversos tipos de información. Ahora, se debe realizar una revisión manual, existen herramientas para este propósito, es decir, descargar todo el sitio web y analizarlo offline. Por ejemplo, una herramienta la cual pueden utilizar para este propósito es una herramienta de nombre Dearmaster, aunque bueno, Dearmaster ya de manera autónoma es poco frecuente se utilice. Les voy a enviar aquí el enlace, es parte del proyecto OWASP. El propósito de Dearmaster, bueno, Dearmaster ya está incluido en una herramienta la cual tiene por nombre CATAC Proxy, es decir, el procedimiento es muy sencillo. Dearmaster va a hacer peticiones
hacia un sitio web buscando, por ejemplo, por nombres de archivos conocidos o por nombres de directorios conocidos. De tal manera nosotros podamos encontrar diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, en este caso FP, podríamos buscar por un recurso de nombre mail, ¿ok? Si existe ese recurso, nos va a dar una respuesta positiva, tal vez nos muestre el correo electrónico, o, por ejemplo, aquí me dice, no existe. Bueno, esto creo que significa que la página no existe, ¿ok? Entonces, mediante esta técnica, claro, la herramienta lo va a hacer de manera automática, va a hacer muchas peticiones, nosotros podemos encontrar información de este tipo. Otra manera de obtener información es los detalles de la ubicación. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un mapa por aquí. El mismo sitio web de la empresa nos podría revelar potencialmente información sobre su ubicación, es decir, dónde está ubicada esta organización. Bueno, depende del sitio web, claro está, pero por ejemplo aquí podemos ver, dice, aquí hay una dirección. Entonces yo podría utilizar, como también ya deben de conocer ustedes, el famoso Google Maps, ¿ok? Con Google Maps yo puedo pegar esta dirección, ¿correcto? Y posicionar en el mundo donde está ubicada esta organización. Claro, esto es bastante útil sobre todo para temas de pruebas de penetración física, así como hay pruebas de penetración contra redes, contra sistemas, contra aplicaciones web, también tenemos pruebas de penetración física. Entonces, eso también ustedes lo pueden utilizar. En lo referente a encontrar información sobre los empleados, hay diversas fuentes de información para este propósito. Una de esas fuentes de información es LinkedIn. ¿Ok? LinkedIn. Claro, para nosotros poder buscar dentro de LinkedIn, podemos utilizar este operador, site, LinkedIn, y el nombre de un potencial o el nombre de un potencial trabajador para esta empresa, o simplemente podría colocar el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí, Agence France Press. Por ejemplo, Agence France Press. Y de esta manera estoy buscando información de la empresa como una empresa o una compañía en LinkedIn, y también potencialmente puedo encontrar personas o profesionales los cuales laboran o tienen relación con esta empresa, como por ejemplo aquí hay uno. Entonces, de esta manera yo puedo encontrar o obtener información de los empleados quienes laboran en esta organización. Reitero, esta es simplemente una manera, pero en realidad hay otras fuentes de información. Asimismo, a través de otros, bueno, en este caso es una agencia de noticias, el propio sitio web podría también exponer información sobre las fusiones, por ejemplo, o si ha sido comprado por una organización, o tal vez se unió con otra organización, o tal vez de alguna manera la organización está en quiebra o en bancarrota. ¿Por qué menciono esto? Porque esos escenarios, ¿ok? Donde se suscita algo con la organización, también son puntos de inflexión para encontrar algún o aprovecharnos de ese punto crítico para nuestros propósitos de obtener acceso hacia los sistemas. Bueno, dependiendo de cuál sea el propósito de nuestra evaluación. Entonces, por ejemplo, una fusión. Cuando hay una fusión, se trata de unir dos empresas y las redes y los sistemas deben de funcionar. Claro, muchas veces en esos escenarios la seguridad baja y nosotros podemos aprovechar ese escenario donde la seguridad es muy laxa o muy débil para precisamente tratar de aprovecharnos de ese escenario. En lo referente a la información de archivo, nosotros podemos utilizar un sitio, el cual es Archive o The Wayback Machine. Y lo único lo cual necesitamos hacer es colocar el sitio web o el dominio, el cual deseamos consultar. Y lo interesante de Internet Archive o The Wayback Machine es simplemente lo siguiente. Va a almacenar en su archivo la página web con el transcurso de los años. Es decir, durante el transcurso de los años, desde el cual el sitio web Internet Archive o The Wayback Machine por primera vez vio el sitio web, registrará una copia en su base de datos. De esta manera yo podría retroceder, por ejemplo, al año 2010, ¿correcto? Y visitar, por ejemplo, cómo era el sitio web en el 14 de abril el 14 de abril del año 2010.
¿Por qué esto es importante? Porque puedo encontrar información la cual públicamente, parece que hay un problema, puedo encontrar información la cual no está en la actualidad almacenada, pero en ese momento sí estaba registrada. Podría encontrar nombres de personas las cuales laboraron, ¿ok? En algún momento del tiempo en esta organización. Podría encontrar, y claro, estas son por potenciales cuentas de usuario, las cuales podrían haberse dejado activas, o podría encontrar yo aplicaciones, las cuales son vulnerables y las cuales no han sido eliminadas, simplemente han sido eliminadas o retiradas sus enlaces o sus referencias en el sitio web actual. Entonces, muchas veces, o sea, hace una actualización de la página, podríamos encontrar páginas antiguas, backups, y eso también es importante porque nos permitiría atacar por los aspectos más vulnerables o más débiles para lograr nuestros propósitos. Entonces, aquí podemos ver cómo era este sitio web en el año 2014 y esto puede ser corroborado con las fechas, las cuales se están visualizando. Entonces, esta información de archivo, esta información la cual ya no está disponible, entre comillas, supuestamente en el sitio web actual, aún podría existir y nosotros podríamos aprovecharnos de ello. Muy bien. Ahora, no es para todos los sitios web, es decir, no necesariamente todos los sitios web están almacenados aquí, pero ustedes saben, potencialmente, siempre deben de realizar todas estas evaluaciones. Otra manera de encontrar información y una de las más poderosas para encontrar información públicamente disponible es a través de los buscadores. Y no solamente me refiero a Google, porque también tenemos Bing, el buscador de Microsoft. Entonces, a través de este sitio, yo puedo buscar por información, en primera instancia, de la empresa, por el nombre mismo de la empresa. Lo voy a buscar también en Bing. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo se muestra información de esta organización, en el caso de Google, en este panel derecho, con un breve resumen de la empresa, director general, fundador. Bueno, aquí estoy utilizando Google en idioma español, debería utilizarlo en inglés porque eso también varía. Es decir, cuando ustedes utilizan un buscador, varía la información la cual es mostrada dependiendo el idioma. Entonces, es importante definir el idioma. Entonces, permítanme. Ok. Por ejemplo, aquí está en idiomas. Por ejemplo, aquí está en español. Yo lo quiero sea en español y lo pongo en inglés. Ok, nuevamente, busco por la agencia France Press y noten cómo ahora la información cambia. Si se percataron en idioma español cuál era la información, bueno, aquí hay algunos cambios también en lo referente a cómo se muestra la información. Número de empleados, hasta se puede conocer esto. Entonces, esa es información públicamente disponible. ¿Correcto? Depende ya de cómo ustedes puedan obtener la información. Aquí, en el caso de, por ejemplo, Bing, ¿correcto? También ustedes pueden cambiar, ¿correcto? El idioma, en este caso en inglés, y aquí, bueno, en el caso de Bing lo muestra de esta manera. Claro, cada buscador tiene sus propios filtros, tiene sus propias maneras de afinar la información la cual ustedes pueden obtener. De hecho, también hay herramientas en las cuales les permite automatizar diferentes procedimientos de búsqueda, pero mi sugerencia es en primera instancia, si es factible hacer las búsquedas de manera manual y afinar la información conforme se va avanzando en la misma, es mejor hacerlo así. Y claro, de los buscadores tenemos algo denominado como Google Hacking o Bing Hacking, lo cual implica en esencia lo siguiente. Un segundo. Lo cual implica en esencia lo siguiente. En el caso del Bing Hacking o Google Hacking, ¿correcto? Nos basamos en lo siguiente. Google, Bing y otros buscadores tienen operadores, directivas para realizar diferentes tipos de búsqueda. Cuando nosotros unimos esas directivas, operadores, con cadenas de texto y demás criterios, y lo aplicamos de una manera de encontrar algún tipo de información particular, utilizando Google, se denomina esto Google Hacking. Es decir, utilizar Google, el buscador, y sus diferentes directivas, operadores, para encontrar información de diverso tipo. Información relacionada, entre comillas, con el ámbito del hacking ético. Y podemos encontrar información tan diversa como
archivos conteniendo información valiosa o sensible, servidores vulnerables, páginas de login, dispositivos conectados a Internet, entre otra gran cantidad de información. Ahí les estoy enviando el enlace. Entonces, es una interesante fuente de información. También de la información públicamente disponible podemos encontrar, podemos analizar los metadatos. Por ejemplo, hay una herramienta también bastante conocida, la cual tiene por nombre FOCA, ¿ok? Esta herramienta FOCA me permite analizar los metadatos de diferentes tipos de archivos. Y, por ejemplo, ¿cómo encontraría yo algún tipo de archivo? Bueno, voy a utilizar Google para buscar, por ejemplo, del sitio web de AFP, archivos, utilizando el operador file type, archivos docx. No hay resultados. Por ejemplo, PDFs. Ahí sí. Y pueden ver cómo, utilizando el operador site para buscar únicamente en el dominio FP, he buscado tipos de archivo PDF. Y estos tipos de archivo PDF propietarios almacenados en el dominio, en los diversos dominios de afp.com, podrían potencialmente tener metadatos. Los metadatos es un concepto muy simple. Los metadatos son datos describiendo datos o datos sobre datos. Y en esos metadatos podemos encontrar diversa información potencialmente interesante sobre la organización o la empresa a la cual estamos evaluando. Podrían ser nombres de usuario, carpetas, impresoras, contraseñas, correos electrónicos, sistemas operativos, versiones de software. Bueno, eso depende de la información la cual sea factible obtener. Depende siempre del escenario. Y también, en realidad, es también muy útil utilizar una herramienta como, un buscador Shodan. Pero lo interesante de Shodan, ¿correcto? Shodan no es un buscador de sitios, de páginas web. Es un buscador de todo aquello lo cual esté conectado a ese Internet. Estamos hablando de plantas de poder, refrigeradores, turbinas de viento, servidores, el Internet de las cosas, bueno, todo aquello lo cual esté conectado a Internet. Ahora, Shodan, ustedes se pueden registrar libremente, claro, hay un pago el cual se tiene que hacer en cuanto requieran ciertas funcionalidades de Shodan, pero Shodan, en primera instancia, es gratuito y, bueno, ustedes, reitero, si quieren ya realizar algunas acciones más particulares, bueno, sí necesitarían realizar un pago, ¿ok? Sobre todo para utilizar algunas funcionalidades sobre las cuales consumen bastantes recursos y son muy útiles para las evaluaciones. Por lo demás, pueden realizar búsquedas manuales sin ningún tipo de restricción. Y bueno, si no se registran, están bastante restringidos, pero podrían hacer algo como buscar, por ejemplo, por un nombre de host como, creo que puedo buscar www.fp.com. Ahí está. Simplemente lo cual he hecho es buscar por el dominio afp.com y puede ver cómo Shodan ha detectado o mantiene o gestiona información sobre todo sobre algunos dominios relacionados o algunos servidores o alguna infraestructura relacionada con este criterio de búsqueda el cual yo he utilizado. Claro, podemos afinar mucho más si nos registramos y utilizamos Shodan de esta manera. Podemos buscar de diversas maneras utilizando todo esto. Ahora, debemos también mencionar, no solamente existe Google como tal, Google tiene muchos servicios, ¿ok? Por ejemplo, los grupos de Google. Los grupos de Google, aunque tal vez para algunos esto resulte no muy utilizado. Bueno, en el caso de los grupos de Google, existen denominados como listas de correo, donde en esencia alguien publica un mensaje y este mensaje es repartido o entregado a todos aquellos suscritos o registrados a esa lista. ¿Ok? Entonces, muchas veces en estos lugares sucede lo siguiente. Alguien hace una consulta sobre algún tipo de inconveniente y en ese detalle del inconveniente revela información la cual no debería. Por ejemplo, yo puedo intentar buscar por este dominio para ver si en Google, ¿ok? En los grupos de Google, por alguna razón se encuentra este criterio de búsqueda, es decir, este dominio. ¿Ok? Buscar fp.com en cualquier grupo, por ejemplo. Aquí hay un resultado, pero creo que coinciden con fb.com, me da 2.
Entonces, tal vez aquí, en este caso, podría alguien, ¿ok? Aquí hay el criterio, ¿ok? Pero tal vez no esté relacionado. Entonces, yo puedo utilizar otro criterio, por ejemplo, sobre Squid o Squad, una tecnología, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay grupos donde se encuentra este tipo de texto o coincidencias, y aquí alguien, por ejemplo, podría estar consultando sobre algún problema sobre SQLite, o, por ejemplo, si yo quiero sobre algún tipo de marca en particular, de firewall, de router, de un punto de acceso, puedo buscar, claro, relacionado con la organización. Es decir, si estoy tratando de encontrar información sensible sobre una organización, voy a buscar por nombres de personas relacionadas a la organización, por dominios de la organización, de tal manera alguien tal vez haya publicado algún mensaje y en ese mensaje se revele información relevante para mis propósitos. Muchas veces no se toma conciencia de esto, pero es importante que se tenga en consideración la posibilidad de encontrar diverso tipo de información. Simplemente es encontrar las fuentes. Hay una herramienta la cual tiene por nombre Maltigo. La herramienta Maltigo es una herramienta para realizar inteligencia de fuente abierta. Es decir, nosotros podemos utilizar Maltigo, correcto, para obtener información, para hacerlo denominado como inteligencia de fuente abierta u OSINT, Open Source Intelligence. Lo interesante de Maltigo, bueno, hay una versión community, la cual ustedes pueden utilizar. Esta herramienta está ya incluida en Kali Linux por defecto, y ustedes pueden simplemente utilizarla. Simplemente requieren un registro, es decir, un correo electrónico, se registran y eso es todo. Con Maltigo pueden hacer recopilación o captura de información de diferente tipo, de infraestructuras, de personas, bueno, en el caso de personas, nombres, direcciones de correo, grupos de personas, empresas, organizaciones, sitio web, afiliaciones, documentos, claro, algunas de estas funcionalidades solamente están disponibles para las versiones de pago. Pero esto también ustedes lo tienen dentro de Kali Linux, ¿ok? Les permite automatizar la captura de información, lo cual es muy interesante para nuestros propósitos de evaluación. Lo importante es, se tienen diferentes fuentes de información, se tienen diferentes lugares, sitios, fuentes de información en general, las cuales ustedes pueden utilizar. Simplemente es cuestión de conocer dónde buscar. Claro, tal vez la parte más, entre comillas, difícil sea conocer estos sitios, pero simplemente buscando se puede encontrar. Por ejemplo, quiero encontrar cómo buscar, por ejemplo, cómo encontrar cierto tipo de información de una empresa, por ejemplo, el número de empleados de una empresa, bueno, puedo buscar a través de Google, a través de Bing, si hay alguna entidad del país, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, evaluando una empresa de Afganistán, correcto, para no mencionar ningún país cercano, podría haber una organización gubernamental en Pakistán, la cual almacena información de todas las empresas y un cálculo de todas esas, de todos los profesionales o todas las personas quienes laboran para esa empresa. O tal vez haya algún tipo de información la cual pueda ser obtenida desde el propio sitio web de la empresa. Depende, reitero, del escenario el cual estamos evaluando. Ahora, les voy a mencionar muy rápidamente también cómo nosotros podemos obtener información de ya aquella infraestructura de Internet. Nosotros vamos a poder en primera instancia obtener información ya más técnica y más cercana a aquello lo cual estamos evaluando a través de consultas WHIS. En Kali Linux tenemos una herramienta, la cual es WHIS. En Kali Linux nosotros podemos obtener información de los diferentes comandos utilizando la opción "-h". ¿Ok? O también el man para acceder a las páginas del manual. Bueno, eso ya depende de cuáles sean sus preferencias o cuál tipo de información requiera. Lo interesante de utilizar una herramienta como WHOIS es, vamos a poder obtener o intentar obtener información de un host en Internet o un dominio en Internet también. Entonces, lo primero lo cual podemos hacer es, por ejemplo, para el caso de esta organización, simplemente escribimos WHOIS y el dominio el cual deseamos consultar. En este caso, http.com. Va a ser una consulta
a los servidores QoS de la, configurados, ¿okay?, con el cliente, y les voy a mostrar la información obtenida. Por ejemplo, aquí se ha realizado la consulta, se ha devuelto una respuesta de los servidores. El servidor QoS, el cual gestiona la información para este dominio, tiene este nombre, ¿ok? QoSNameshield.net. Lo interesante de este tipo de consulta es lo siguiente. En la actualidad, ya muchas empresas están camuflando esta información. ¿Por qué? Precisamente porque los atacantes maliciosos van a tratar de obtener información de la organización partiendo de aquí. Entonces, muchas organizaciones ya tratan de camuflar, por no decir camuflar completamente, este tipo de información. Entonces, aquí es improbable podamos obtener información profunda. Vamos a obtener información de este esquema de ocultamiento de información, el cual en este caso está utilizando nameshield.net. No estamos obteniendo ningún otro tipo de información. Entonces, voy a intentar con otra agencia de noticias como es Reuters. Ok, por ejemplo, en el caso de Reuters, ok, en el caso de Reuters.com, esto no es Reuters, perdón, es Reuters. Equivocado, Reuters. La agencia de noticias Reuters. Por ejemplo, en el caso de la agencia de noticias Reuters, sí obtengo información. Yo tengo información sobre dirección, ciudad, país, números de teléfono, esquemas de direcciones de correo electrónico, nombre de usuario, el arroba, un otro dominio, el cual, aunque no es el dominio original el cual estamos evaluando, tiene relación y podríamos incluirlo dentro del alcance de la evaluación. ¿Por qué eso es importante? El contacto técnico, el contacto administrativo. ¿Por qué? Porque esta información puede ser utilizada para diferentes tipos de evaluaciones. Por ejemplo, podremos utilizar esta información para realizar ataques de ingeniería social o las direcciones de correo electrónico para simplemente realizar el envío de algún tipo de mensaje para obtener información de los mecanismos de seguridad, o podríamos utilizar los números de telefónicos para también ataques de ingeniería social telefónicas para suplantar personas. Las direcciones de correo, obviamente, podemos enviar algún tipo de código malicioso. Bueno, hay muchas aplicaciones, solamente depende de cuáles sean sus tipos de evaluación. Esta información, la cual podemos visualizar aquí, nosotros vamos a analizarla y dependiendo de, a partir de esto, cuál información podemos obtener, vamos a seguir ciertos procedimientos. Por ejemplo, aquí hemos obtenido potenciales direcciones de correo electrónico, nombres de personas, direcciones, números de teléfono, etc. Y aquí tenemos los servidores de nombre. Es decir, estos son los servidores de nombre autorizados para el dominio afp.com. ¿Ok? Estos servidores de nombres los podemos consultar, es decir, podemos tratar de obtener más información de estos servidores de nombres, o los DNS como se conocen también. Entonces, vamos con ello. Para hacer una consulta a los servidores de nombres, nosotros podemos intentar utilizar un comando como, por ejemplo, ineslookup. ¿Ok? Ineslookup. También el comando ineslookup, ¿ok?, me permite, bueno, es un cliente para hacer consultas a los servidores de nombre. Y con ineslookup yo puedo simplemente colocar el nombre del dominio. Por defecto, correcto, cuando yo hago una consulta a este dominio, me devolverá cuál es la dirección IP a la cual resuelve este dominio. En este caso, notemos, no me está mostrando una respuesta. En primera instancia me dice, esta es una respuesta no autorizada. ¿Por qué? Porque la consulta no está siendo enviada a los servidores de nombre autorizados para este dominio, los cuales son estos, cualquiera de estos. Bueno, son los 6 en realidad. Si no está siendo enviado al servidor de nombres configurado en mi sistema, es decir, con mi proveedor de servicio de Internet. Entonces, si yo quiero hacer la consulta al servidor de nombres autorizado o a uno de los servidores de nombres autorizados para este dominio, utilizo el siguiente esquema. El dominio en consulta y luego uno de los servidores de nombre, que podrían ser los 6. Se sugiere que se hagan con los 6 para encontrar tal vez algún inconveniente. Y
Noten ustedes, igual me dice, no puede encontrar afp.com. Entonces, el afp.com no resuelve a una dirección IP según esto. Ah, perdón, estoy utilizando un servidor incorrecto. El de AFP era estos servidores de nombre. El servidor de nombre es el cual he estado haciendo la consulta es de Reuters, no AFP. Ok. Entonces, ahora sí. Por eso me mencionaban que no encontraba el dominio. Ok, ahora sí. Igual, ahora no me muestra que es una respuesta no autorizada, pero me dice que no puede encontrar tampoco, ok, una respuesta. Puede darse el caso de no esté configurado un registro A, el cual resuelve el dominio en este servidor de nombres. Entonces voy a intentar con el www.afp.com, es decir, el sitio web de esta organización. Y para el sitio web, es decir, para el dominio o para el subdominio, porque en realidad es subdominio www.afp.com, o para el sitio web donde está la página de AFP, sí resuelve a una dirección IP. Esta información es almacenada en el registro A. Entonces, podemos inferir, para afp.com no hay configurado un registro A, pero para www.afp.com sí hay configurado un registro A. Ahora bien, cuando nosotros estamos realizando evaluaciones contra el servidor de nombres, en este caso podemos realizar consultas a todos los registros, es decir, el registro A, el registro MX, bueno, podemos realizar múltiples consultas y nosotros podemos también automatizar todo este tipo de captura de información. Es decir, podríamos utilizar herramientas automáticas para precisamente no nos obtenga esta información. Lo interesante también es aprender cómo hacer esto de manera manual. Ahora, si yo, una de las principales pruebas, las cuales se debe de realizar contra los servidores de nombre de un dominio, de un sitio el cual estamos evaluando, es las transferencias de zona. En esencia, una transferencia de zona, yo la puedo realizar de la siguiente manera. Primero, voy a utilizar InexLookup para hacer una consulta, la cual está ahí, de tipo AXFR, correcto. Y en perdón, estoy haciendo. En el caso de InLookup, nosotros podemos definir cuál es el tipo de, de consulta a la cual queremos realizar, simplemente definiéndolo como las opciones. O también podemos intentar hacer o utilizar InexLookup de manera no interactiva. O podríamos utilizar otro comando. Entonces, en este caso, nosotros podemos también hacer lo siguiente. InexLookup también puede ser utilizada de manera no interactiva. La manera no interactiva es la cual hace un momento estábamos realizando, ¿ok? La manera interactiva, ¿correcto? La manera interactiva es simplemente escribir InexLookup y definir, por ejemplo, en primera instancia, ¿ok? Definir el servidor al cual voy a realizar las consultas. En este caso, el servidor de DNS al cual voy a realizar las consultas es este. Luego defino el tipo de consulta, por ejemplo aquí voy a utilizar el tipo de consulta de transferencia de zona y luego el dominio. ¿Okay? Esta información o este mensaje significa no está permitida la transferencia de zona. La transferencia de zona, el concepto es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, para este dominio tenemos 6 servidores de nombres. Para cada uno de esos servidores de nombre debemos intentar una transferencia de zona. ¿Por qué? Porque uno de esos servidores de nombres tiene la información primigenia. Los demás van a copiar la zona o van a transferirse la zona. Si el servidor está mal configurado, cualquiera desde Internet va a poder obtener la zona.
y la zona completa puede obtener información de direcciones IP internas, información de sistemas, información de correos electrónicos, de la infraestructura, y esta información obviamente no debe estar disponible para cualquiera quien lo solicite, solamente para los servidores de nombre configurados para este dominio. En este caso, este mensaje significa la transferencia de zona ha sido o no ha sido exitosa, lo cual está bien porque de esta manera nosotros estamos corroborando que, entre comillas, al menos en este punto es seguro. También tenemos la posibilidad de automatizar este proceso. ¿Okay? Por ejemplo, hay una herramienta como First, en realidad hay varias herramientas. Por ejemplo, una herramienta como First, yo defino simplemente el dominio, ¿ok? Y automáticamente va a intentar obtener los servidores de nombre, va a tratar de hacer la transferencia de zona y va a tratar de hacer una fuerza bruta contra el dominio, en este caso fp.com. En este caso, este ataque o esta fuerza bruta va a hacer consultas a los DNS para encontrar subdominios. Entonces, todo lo cual están visualizando allí son subdominios del dominio el cual yo he definido. Entonces, tenemos ahí la posibilidad de encontrar, por ejemplo, nosotros habíamos aquí, correcto, para tengamos una referencia. Por ejemplo, aquí está el dominio principal. Lo cual está haciendo la herramienta es modificar, vamos a poner esta parte del www, ¿correcto? Esta parte del www. Es decir, aquí está modificando por blogs, -pdp, afp, u.fp.com, atf.afp.com, etc. Esta primera parte es la cual está variando, basándose en una lista de palabras, la cual ya tiene de manera inherente la herramienta. Entonces, ese es un ataque contra los DNS, es decir, está realizando consultas al DNS para obtener información sobre los subdominios. Dado el hecho, no tuvimos información desde la transferencia de zona, bueno, en este caso estamos obteniendo una gran cantidad de subdominios. Y estos subdominios podrían también ser interesantes o relevantes para nuestros propósitos de evaluación, ¿correcto? También, bueno, podemos utilizar otro comando, como es el comando host, también es una utilidad para hacer consultas a los DNS. En este caso, el comando host también me permite realizar consultas. Claro, en este caso, pues, por defecto, como pueden visualizar allí, me muestra información, en este caso de los servidores de nombres, de los servidores de correo electrónico o los dominios quienes gestionan el correo electrónico para este dominio. ¿Ok? Por defecto, si ustedes escriben simplemente host y el nombre de dominio, van a obtener los servidores, los nombres de los servidores o de los hosts, los cuales gestionan la información de correo electrónico para este dominio. ¿Ok? Y finalmente tenemos también la posibilidad de tener información sobre un trazado de la red o una ruta o rutas de la red. Generalmente este proceso se realiza utilizando una herramienta como TraceRoute, TraceRoute, como quieran denominarlo, el cual se basa en el clásico ping, ¿ok? O para ser más exacto, se basa en un campo TTLL. Un TTL es un campo de un paquete IP, el cual este campo TTL va a ser incrementado de tal manera que en cada salto, o en cada dispositivo, o en cada dispositivo, quien gestione la información o gestione el paquete desde el origen hacia el destino, porque pasa por diferentes dispositivos, es decir, es gestionado por diferentes dispositivos hasta llegar a su destino, cada uno de ellos va a generar un mensaje de respuesta y a través de este mensaje de respuesta podemos nosotros determinar la ruta a la cual sigue. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago esto, ok, trace route, me dice HP. Por ejemplo, aquí he definido trace route y el dominio www.fb.com. Entonces, aquí está sucediendo lo cual les digo. Primero envía un paquete con un TTL definido, un número, y los siguientes paquetes se van a incrementar en uno. Por ejemplo, el primer paquete en 1, el segundo paquete en 2, y conforme vaya siendo recibido este paquete por cada dispositivo, se va a decrementar. Cuando se decrementa ese número, la respuesta, ¿ok?, nos va a permitir obtener información de aquello lo cual procesó el paquete. No es para todos los casos, porque no todos los saltos revelan información, pero algunos sí. Por ejemplo, en este caso, utilizando por defecto paquetes IP, no se pudo llegar al destino, ¿ok? Solamente tuvimos por aquí algunos hosts, por ejemplo, en este caso de París, Francia, ¿ok?
pero no llegamos al destino. Claro, existen maneras de poder utilizar, por ejemplo, en el caso de un sistema Linux por defecto, ¿ok? Se utiliza el protocolo UDP, pero nosotros también podemos cambiar y utilizar el comando traceroute para utilizar paquetes XMP, clásico paquete utilizado por ping. Entonces, potencialmente esto podría darnos la posibilidad de encontrar o la ruta sea, o poder obtener información detallada de la ruta. Por ejemplo, en este caso, ninguna de las dos puede dar resultados, pero también podemos utilizar paquetes TCP. Es improbable los paquetes TCP sean bloqueados, pero en este caso, simplemente es cuestión de realizar más rutas. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí nosotros podemos encontrar puntos de convergencia, podríamos encontrar direcciones IP de los de las pasarelas, de los encaminadores, potencialmente de sistemas de detección de intrusiones, de prevención de intrusiones. Bueno, todo esto siempre va a depender del escenario el cual están evaluando. ¿Ok? Muy bien, hemos llegado entonces al final de del presente webinar. Nuevamente invitarlos al aula virtual en el cual tenemos todos estos cursos. Ya les envié el enlace, pero se los vuelvo a enviar. Todos estos cursos, los cuales están visualizando aquí, están disponibles para su adquisición, bueno, para su participación. En realidad, simplemente, si requieren mayor información al respecto, lo pueden obtener ingresando a el enlace, el cual hace un momento les envié, y ahora les voy a volver a compartir. Eso está aquí. Ok, ya está. Ok, entonces, cordialmente invitados a participar en virtuales de la ESA. Están disponibles en nuestra aula virtual. El acceso es por un mes, ¿ok? Tienen acceso a los videos, al material del curso, hay también las evaluaciones para cada uno de los módulos, los cuales están constituidos. Todo está estructurado de una manera que ustedes asimilen todos estos conocimientos. También estos cursos se realizan de la misma manera, con prácticas, ejemplos, demostraciones. De hecho, también hay una parte teórica, pero la mayoría son desarrollados como hemos desarrollado este webinar, con prácticas y demostraciones. Ok, bueno, solamente me resta agradecer su participación. Si tienen información sobre los cursos virtuales, sobre la aula virtual, sobre los próximos eventos, como también si alguna consulta relacionada con consultorías o capacitaciones, pueden escribir al correo, el cual está presentado en las diapositivas. Y bueno, invitarlos cordialmente a visitar el sitio y participar en todos los cursos virtuales. Solamente agradecerles su participación. Y bueno, el video también va a estar publicado en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de la empresa. De mi parte, agradecerles su participación y nos estamos encontrando en el aula virtual o nos estamos encontrando en un próximo evento. Gracias por su atención. Que tengan buen